Buenas noches. Webinar by Gira Monte Sinaí les da a todos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Alberto Tichic, presidente de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos el honor de escuchar a través de este webinar a Ronnie Kaplan, vocero oficial en español de las Fuerzas de Defensa en Israel. Hoy más que nunca, Ronnie, estamos y reconocemos el Estado de Israel es el hogar histórico de todo el pueblo judío. El mantenernos enterados con información de primera mano nos ayudará a conocer más a detalle el conflicto que atañe a nuestros hermanos en estos difíciles momentos. Agradezco mucho a Gira Monte Sinaí por su empeño en encontrar las mejores herramientas informativas para el esclarecimiento de dudas de nuestros socios y, por supuesto, por reunirnos una vez más, aunque sea en forma virtual, para afianzar nuestra gran solidaridad con el Estado de Israel. Los invito a escuchar esta valiosa conferencia con Ronnie que trae para nosotros. Muchas gracias, Ronnie. Muchísimas gracias, Alberto. Es un gusto estar con ustedes. Yo en este momento estoy unos minutos acá en casa, por eso van a escuchar alguna voz de niño. Llegué hace muchos días que no estaba en casa. Ayer a la noche pude venir unos momentos, así que aquí estamos, comenzando el 9º día de la guerra. Una guerra que comenzó, como ustedes saben mejor que yo aún, con la invasión de miles de terroristas del Hamas a la zona del sur de Israel. Estos días he estado en la zona del sur constantemente con la prensa internacional. Yo sirvo como reservista, como portavoz del ejército para prensa internacional, y hemos estado estos días viendo la masacre, que fue una masacre que es difícil de contar. El día de ayer y todos los días anteriores estamos allí en el sur del país. Vemos los cadáveres, más de 1.400 asesinados del lado de nuestro lado y más de 3.800 heridos. Muchos de los heridos son personas que están heridos de forma severa, lo que significa que el número de muertos va creciendo día tras día, lamentablemente. Hemos encontrado y perdón que espero que no tengamos niños viéndonos, pero hemos encontrado más de 1.200 cadáveres de terroristas en el terreno, en cada uno de los kibutzim, en los parques de los kibutzim, adentro de las casas, adentro de las instituciones, de las clínicas, en los kibutzim, y es algo que lo vemos día a día y estamos en constante contacto, difícil de expresar quizás, pero en constante contacto con la muerte, ahí en la zona del sur del país, de alguna manera también llevando a los periodistas al lugar de los hechos, y si quieren después, ¿saben qué? Lo voy a hacer ahora que tengo permiso para compartir la pantalla. Voy a compartir una nota del día de ayer, creo que es el principal medio en Latinoamérica hoy en día en cantidad de views, como lo es Infobae, que trajo a su periodista de guerra, a Román Lechman. Les voy a compartir en este momento una nota que me mandó Román ayer a último momento. Avísenme, por favor. Efectivamente se puede escuchar lo que voy a compartir. A ver si nos abre. Lo voy a hacer desde mi Twitter. Son unos minutos nomás, hasta como parte de la introducción. ¿Escucha? Necesitas activar el sonido. Ahora no se escucha. No, no se escucha. Ok, un segundito. La puerta que está atrás mío, esa puerta, ese portón, que aún permite.
Listo, ya se escuchó Estamos en el kibutz de Farad. Este kibutz se encuentra a 2 kilómetros de la Franja de Gaza, precisamente en la puerta que está atrás mío. Esa puerta, ese portón que aún permanece abierto. Por ahí entraron los terroristas de Hamas e ingresaron hacia adentro del kibutz. Yo soy Román, uno de 350.000 reservistas que llegamos a restaurar la seguridad acá de la población israelí. Yo soy portavoz para Prensa Internacional en español. Eso es lo que yo hago. ¿Y este kibutz cómo se llama? Kfar Aza. Kfar Aza, Kfar significa poblado, Aza significa Gaza. Estamos a 2 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Entran acá terroristas por la zona de lo que se llama el portón de los jóvenes, o sea, este es el barrio de los jóvenes en Kibutz. Entran por este portón, el auto lo vimos allá y básicamente comienzan a disparar. Ustedes ven la batalla que hubo aquí, ¿verdad? Ah, o sea, los judíos que vivían en el kibutz trataron de defender frente al ingreso de los terroristas de Hamas. Exactamente, tratan de defender. En algunos casos se encierran herméticamente sus casas. Sí. Porque la entrada de la Franja de Gaza es por este lado, entonces también alguno tiene algún tipo de defensa en la casa. Y en el tipo de casas como estas, que se encierran completamente, una familia entera acá es incinerada. O sea, cuando no logran abrir, disparan, no logran abrir, lo que hicieron es incendiar la casa, toda la casa absolutamente incinerada. Y encontramos acá la familia después de horas carbonizada, completamente aquí en esta parte. ¿La familia estaba carbonizada acá? La familia estaba carbonizada acá, sí. En el kibutz Kfar Aza, antes del ataque, vivían 400 personas. Ok. Sí. ¿Y cuántas quedaron vivas? Mirá, no tengo un número exacto de los asesinados, pero estamos hablando de decenas de asesinados acá. Una familia le cuenta que algunos de los hijos, de los niños, fueron asesinados a los ojos de los padres. Y eso muestra a las claras el tipo de operación que digamos, por detrás tiene una teología y una filosofía política similar al del ISIS, al del Estado Islámico, a los talibán, el terror, el tema de la guerra psicológica del terror, por un lado, en la forma de actuar, pero por otro lado el tema de el genocidio, de no reconocer a el Estado de Israel como tal, ¿me explico? Entiendo. Atrás se ve un cadáver, acá en esta bolsa hay un cadáver de otro terrorista. Sí. Cuando finalmente... Jabel, viste, dice acá terrorista. Jabel en hebreo. Sí. Ah, okay. Pueden ver también obviamente las difícil el olor Sí, hay olor a muerte, sí. Hay olor a muerte. Cuando las fuerzas israelíes recuperaron el control del kibutz, ¿cuántos terroristas muertos quedaron en el camino, más o menos? En este momento se contaron en total, entre todos los kibutzim y todos los poblados, dentro de estos civiles, Sí. más de 1.200 cadáveres. Este es uno de los 1.200. Acá yo vine el otro día y habían decenas. Ahora ya esto está mucho más ordenado, mucho más tranquilo. Decenas de cadáveres, sí. Vinimos acá como ejército a defender a nuestros civiles. Esta gente vino a asesinar a civiles de antemano. Lo que yo estoy haciendo estos días, mi puesto en la reserva, es dar entrevistas
y acompañar a los principales periodistas de guerra, hispanoparlantes, un segundo, perdón, los principales periodistas de guerra hispanoparlantes, un poquito más, perdón. Y eso implica constantemente estar en el terreno, estar también con nuestras fuerzas en el límite con Gaza, y también sentir lo que está pasando de alguna manera para poder expresarlo, y todo en torno a determinados mensajes, ¿verdad? Esta nota, por ejemplo, me dicen ahora en la mañana que fue vista por 13.700.000 personas, ahora hasta la mañana en Infobae. Si algo se puede hacer, creo que es enviar a periodistas de guerra de los principales medios mexicanos que Israel, para que la gente pueda, de alguna manera, identificarse también en el dolor por intermedio de ellos, también de toda la operación militar que estamos haciendo. Sí, es importante por lo que vamos a ver los próximos días, también estar claro cómo empezó todo esto, porque la guerra recién está empezando, estamos en el 9º día, y es una guerra que recién está empezando. Yo estoy hace 18 años involucrado con el ejército, serví durante 10 años hasta el año 2015. También fui portavoz, pero también fui jefe de enlace con Naciones Unidas, también fui encargado de las relaciones internacionales con otros ejércitos, fui soldado común y corriente, y es muy importante acá, en este tipo de casos, entender cómo comenzó todo esto y no olvidarlo. Y no he visto más que Jorge Ramos de Univisión, que es un gran periodista, muchos periodistas mexicanos aquí en Israel, no sé qué realidad se está viendo en México en este momento, y muchos argentinos, muchos brasileros, ni que hablar americanos, canadienses, de los principales países del mundo. En ese sentido creo que es algo que quizás podemos hacer juntos. En este momento la ciudad de Gaza ha sido otro de los dramas centrales, es el tema de el tema humanitario en la Franja de Gaza. Claro, obviamente el Hamas es gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2007, y desde ese momento a esta parte, ellos se crearon una zona de confort, cuando Israel en muchos casos les dio parte del agua, parte del combustible, parte de la electricidad, y en este momento cuando Israel lo corta, o parte de estos víveres los corta, entonces el mundo dice, no, pero ¿cómo Israel corta? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo ¿y cómo cual? Claro, luego de un ataque terrorista de este tipo, Israel cortó parte, pero inclusive el tema de la electricidad, fueron 9 de 10 líneas eléctricas, cayeron porque el Hamas estaba lanzando cohetes y eso le pegó a las líneas eléctricas de la Franja de Gaza. El agua también la volvimos a abrir el día de ayer en la zona del sur de la Franja de Gaza, justamente intentando de que los civiles se evacúen hacia ese lugar, que como ustedes saben, y esto es muy importante tenerlo en cuenta todo el tiempo, como ustedes saben, todos y cada uno de los ataques que hacemos están dirigidos hacia objetivos militares, hacia cabecillas militares. Hablando de cabecillas militares, nosotros realizamos enormes esfuerzos para minimizar el daño a civiles en la Franja de Gaza y a bienes civiles, y dentro de estos enormes esfuerzos estaba el tema de la evacuación. Lo voy a poner ahora como titulares y después voy a intentar desarrollar cada uno de ellos. Es decir, enormes esfuerzos para minimizar daños a civiles y a bienes civiles, mientras que el Hamas comete un doble crimen de guerra, ataca indiscriminadamente a civiles israelíes utilizando a civiles por intermedio de estos cohetes, de estos misiles que lanza, ya más de 6.000 en estos últimos 9 días, mientras que utiliza civiles en la Franja de Gaza como escudos humanos. Y una cosa muy importante para tener en cuenta es que los objetivos civiles, según el derecho internacional, pueden constituir objetivos militares legítimos cuando son utilizados por terroristas con fines militares. Y esto lo estamos viendo cada 2-3 horas, que un edificio, por ejemplo, cae en la Franja de Gaza porque adentro tenemos una infraestructura militar, un centro de comando y control, un centro de inteligencia, un depósito de cohetes, o mismo el techo del lugar es utilizado para lanzar cohetes, misiles a Israel. Eso es a lo que me estoy refiriendo, que objetivos civiles, según el derecho internacional, pueden constituir también
objetivos militares. Siguiendo, Perdón que te interrumpa. Yo quisiera poner un poquito orden en las cosas para poder entender los hechos, porque de este lado del planeta, la manera en la que nosotros estamos recibiendo la información es muy distorsionada, lo que ha generado mucha angustia por lo grave que es el asunto. Entonces, lo primero que yo quisiera preguntarte es, de la poca información que ya se tiene, ¿cómo fue la entrada de estos terroristas al territorio? ¿Por cuántos puntos? ¿Y cómo se estima que lograron entrar tan adentro del territorio y por tanto tiempo? miren, es algo que nosotros como ejército en este momento no estamos refiriéndonos mucho porque estamos muy centrados en la lucha, ¿sí? O sea, estamos durmiendo 1, 2, 3 horas al día y cada uno en su puesto y estamos centrados, o sea, no cabe duda que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hay una diferencia enorme, hay una falla acá de las Fuerzas de Defensa de Israel, de la inteligencia, y ya va a venir el tiempo de las comisiones de investigación, de las lecciones aprendidas, pero como les digo, estamos centrados en la lucha. Lo que les puedo contar en términos generales, es que entraron por 32 puntos distintos que lograron neutralizar las capacidades tecnológicas de esa reja por intermedio de drones que tiraron dentro de un cuarto de comando y control, y al neutralizar esas capacidades tecnológicas ya quedó desarmada la defensa, nos toman por sorpresa, en una sorpresa que es quizás más grande aún que la sorpresa de la guerra de Yom Kippur, y comienzan definitivamente a asesinar a civiles, y luego a civiles, y también ahí comienza una lucha con el ejército que se demora en llegar, y es una lucha en la que quedan abatidos más de 1.200 terroristas y 289 soldados hasta este momento, pero que ellos se llevan 155 rehenes, hasta este momento sabemos de 155 rehenes, la lucha que ustedes conocen de la prensa, de más de 260 de los 1.200 asesinados son en esta fiesta electrónica, en esta fiesta, en este baile o en esta fiesta que estaban haciendo allí en la naturaleza, más de 3.000 personas, y allí en cada uno de los kibutzim, en este quedan 58 muertos, en este otro quedan 62, en este 47, así en muchos kibutzim, y también gente en las calles, en las carreteras, en lo que fue una batalla que, si bien el ejército al principio, como les digo, les demora tiempo llegar, el ejército comete esta falla, aún así hay una batalla y heroísmo por parte de civiles y por parte de fuerzas de seguridad que es muy dura, pero quiero volver a repetirles, yo les contaba ahora, no sé quién estaba antes, yo estaba con mi hijo acá, vine a mi casa unas horas nomás, estamos muy centrados en una guerra que tiene la posibilidad de que sea agrandada, me explico, o sea, que el Hamas tiene la esperanza de que en este momento Hezbollah ingrese en la guerra también, grupos terroristas dentro de la Franja de Gaza que también ingresen en la guerra, también, como les digo, también grupos, el mismo Irán y otros países terroristas también aquí en la zona. Habiéndoles dicho eso, vuelvo, si te parece, Emilio, a no ser que no haya quedado clara la respuesta, vuelvo un poco a contarles qué está pasando en este momento y cuáles son los dramas que están pasando este momento en el campo de batalla. Le decía, Israel le lanza panfletos, cientos de miles de panfletos lanzamos, hicimos decenas de miles de llamadas telefónicas, mandamos por redes sociales, mandamos también por radio, si llega a desconectar la comunicación voy a entrar por el teléfono, mandamos también por radio a los, a los civiles en la Franja de Gaza, en la zona norte, que se evacúen, porque jamás tiene la principal cantidad de infraestructuras terroristas en la zona de Gaza City. Allí tiene gran parte de las infraestructuras terroristas y la gran cantidad de túneles donde se esconden por debajo los terroristas de Isaim el-Qassam, que son los batallones como les decía, un segundo que acá en el software, que todo el tiempo se actualiza, me sacaron parte de las cosas. Bien. Y básicamente le pedimos a la población que se vaya. La prensa dijo que Israel estaba atacando convoys o caravanas civiles del Hamas.
hubo una explosión también que envió. Fue el mismo Hamás que atacó, inclusive obstáculos en la calle Salah Hadin, la calle Saladino, que va de norte a sur en la franja de Gaza. Fue el mismo Hamás que puso esos obstáculos con el objetivo de que su población civil no se vaya a la zona norte. Aún así, en este momento tenemos información que más de 600.000 gazatíes ingresaron, ya se fueron hacia el sur, a pesar de que Hamás ordenó que no se vayan. ¿Qué vemos en este contexto de noticias generales? Vemos que el Hamás está impidiendo a sus civiles evacuarse y los está utilizando una vez más como escudos humanos, porque si los civiles se evacúan, obviamente que varios terroristas se van a ir por ahí, obviamente que rehenes también se van a llevar por ahí. Esa es la dificultad y por eso damos pequeñas ventanas humanitarias. Ya es la cuarta ventana humanitaria que damos, pero vemos a las claras que Hamás está utilizando a sus civiles para defender a su armamento, a su infraestructura, a sus cabecillas. Mientras que Israel está utilizando a nosotros, a la Fuerza de Defensa de Israel. Somos más de 350.000 reservistas, como le contaba a el periodista de guerra de Infobae, a Román Lechman, más de 350.000 reservistas que en este momento venimos a defender a nuestra población, a restaurar la percepción de seguridad que está sumamente dañada, como ustedes saben, de sus familiares acá en Israel, y la seguridad de la población civil israelí. Si lo quiero poner en un término, quizás en un soundbite o en un término corto para comentar esto en nuestros trabajos, con la gente con la que hablamos allí en México, yo diría que mientras Israel está utilizando su armamento, a su ejército para defender a su ciudadanía, el Hamás está utilizando a su ciudadanía para defender a su ejército, a su armamento, a su infraestructura militar. Más allá de los elementos semánticos, ¿verdad? Así que eso por ese otro lado. Estos días estamos atacando, alcanzando la posición de terroristas en la franja de Gaza. Después, ahora en el software lo están... perdón, aquí tengo los nombres que alcanzamos en las últimas horas. Por un lado, a Mutaz Eid, que es el comandante de la seguridad nacional del Hamás en la zona del sur de la franja de Gaza. Y por el otro lado a Bilal Al-Qedra, es el comandante también de Han Yunes, Nukba. Nukba es el comando de élite, del Hamás, es parte de los batallones de Isadim el-Qassam. El Hamás es todo un movimiento terrorista que tiene un brazo político, y con Yahya Sinwar, el jefe del brazo político, y tiene un brazo militar, que son los batallones de Isadim el-Qassam. Dentro del brazo militar de los batallones de Isadim el-Qassam tienen a un comando de élite llamado Nukba o Nukba, ¿sí? Que significa élite, como ustedes saben en árabe, y este comando Nukba fue el responsable militar de organizar todo lo que se llama la operación militar del día sábado 7 de octubre, tiempos de Simchat Torah. Esta persona que alcanzamos ahora, Bilal Al-Qedra, estaba por debajo de Ali Kachi. Ali Kachi también lo alcanzamos, lo neutralizamos. Cuando digo lo alcanzamos significa lo matamos, lo asesinamos de forma exacta dentro de la franja de Gaza. Son gente que son dignas de ser muerta luego de, no sé si hay chicos acá, chicos o chicas, pero sí tenemos información de que algunas mujeres fueron violadas, en algunos casos masacradas, luego asesinadas y luego decapitadas, niños, bebés carbonizados, como yo le contaba a Román allí. Sí lo tenemos eso, por más de las desinformaciones que han habido, y padres que fueron ejecutados a los ojos de los hijos, etc. Y viceversa también. Bilal Al-Qedra fue el jefe del ataque al Kibbutz Niroz. El Kibbutz Niroz, que está en la zona enfrente al norte de la franja de Gaza del lado israelí, un kibbutz de unas 400 personas, establecidos allí en los años 50 en el límite con Gaza, por temas también de terror contra los fedayunes en aquellos años, luego de la guerra de independencia. Y así estamos encontrando a cada uno de los escuadrones que atacaron a civiles israelíes ese día sábado 7, como les digo. Les volví a repetir que tenemos a más de 600.000 gazatíes que se fueron al sur y estamos preparados. Ayer estuve con las tropas en el sur de Israel, y la motivación
que tenemos en este momento de decenas de miles de soldados, por lo menos con los que uno puede ver con sus propios ojos, en más de 35 batallones, la motivación es alta, estamos más unidos que nunca, y de alguna manera, cuando estamos desunidos como Am Israel, cuando estamos desunidos ahí es donde vienen este tipo de enemigos, y sucede algo que obviamente fue la peor matanza a judíos en un día, en 24 horas, desde el último día del Holocausto. Es una cosa que yo no puedo dejar de pensar, ¿sí? Yo soy nieto de sobrevivientes, mis abuelos llegaron a Uruguay en el año 1946, mi abuela perdió 5 hermanas en la guerra, y siempre me contaba a las hermanas, una cosa que uno no puede pensar, no puede dejar de pensar, no puede dejar de retrotraerse a allí al 1920 y al 1905 en Kishinev, y lo que vivieron, lo que vivió el judaísmo allí en la zona del este de Europa. Pero lo que ha cambiado desde ese momento, de los momentos de los pogromos, ni que hablar del momento del Holocausto, es que tenemos un ejército y tenemos el monopolio del uso de la fuerza en un país soberano, y sudamos esta camiseta, los que lo hacen de forma activa, los que lo hacemos en la reserva activa. Como les digo, tenemos más personas reclutadas que en la época de Yom Kippur. Tenemos una falla técnica, esperen un momento. Perdón, les decía que tenemos en este momento más personas reclutadas que en la época de Yom Kippur, y básicamente estamos motivados. Vamos a tener que entrar seguramente en la Franja de Gaza los próximos días de forma masiva. No es fácil la lucha asimétrica contra un grupo de terroristas que se esconde debajo de túneles, pero es momento, realmente estamos acá. Yo diría que estamos acá por nuestras familias, ¿verdad? Como les decía, estamos acá por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que todos estamos. Yo soy papá de 6 hijos, y todos estamos en el esfuerzo de la guerra. Mi hija ahora, recién la veo, siendo las 6:20, tiene 16 años, y está vestida ya con uniforme del Maguen David Adom. Ustedes conocen y ustedes también la apoyan, la Cruz Roja israelí, y está yéndose a sacar sangre porque necesitamos banco de sangre, y las más grandes, de 14, de 12 y de 10 años, están haciendo comidas para los soldados, que yo muchas veces me llevo allí para el frente, o se los llevo a otra persona aquí, y se imaginan obviamente la condición de cada uno, y esto es en mi casa, y esto es en la casa de cada uno, donde cada uno estamos intentando de dar un granito de arena, y ustedes de Monte Sinai lo saben mejor que nadie, Kol Israel Arevim Zlazé, y así lo vienen haciendo hace muchos años, desde que los conozco, por lo menos allí con toda la gente, Marcos Meta, Isaac Casa, y toda la gente que está ahí en la comunidad, uno por uno. Uno por uno. Eso es lo que quiero decir, quizás en términos generales, y quizás tomar preguntas si quieren, o contarles más del campo de batalla. Atacamos a más de, perdón que estoy un poco desordenado, que realmente dormí unas horas nomás, y recién me acabo de despertar. Atacamos, les decía, a un total de 2.808, perdón, 3.205, es que se me apagó un segundo el dispositivo, 3.205 objetivos terroristas, y seguimos atacando por aire, seguimos atacando por mar, acorralando a los terroristas, intentando de aislar a los civiles, porque no es nuestro objetivo una vez más, y seguimos adelante en esta operación. Estamos en el principio. Yo creo que esto es algo que puede demorar varias decenas de días. La última vez que tuvimos algo largo fue en la época de Tzuk Eitan. Yo servía en ese momento también como portavoz en el 2014. Tuvimos 20 días buscando a los 3 secuestrados, a nuestros hijos allí, que fueron secuestrados en la zona de Judea, del desierto de Judea, y después tuvimos 50 días de operación. Esto ya es una guerra. Llegó Eisenhower, lo tenemos enfrente, ya está llegando Eisenhower, entró hoy mañana, que es el principal portaaviones americano, y está llegando un segundo portaaviones americano. Obviamente que esperamos que Hezbollah no ingrese en esta guerra, pero si ingresa estamos prontos para cualquier tipo de contingencia. En este momento es la República del Líbano y la comunidad internacional los responsables de prevenir que Hezbollah nos arrastre
a una guerra regional. Estamos hablando de un Hezbollah que tiene entre 150.000 y 200.000 cohetes apuntando a Israel, mucho más que el Hamas, quizás más, casi 10 veces más que el Hamas, o 8 o 9 veces más que el Hamas. Y básicamente, como les digo, tenemos tropas desplegadas en cada uno de los frentes y estamos acá para cuidar a la ciudadanía israelí, a Am Israel, y no solamente les decía, a nuestras familias, a Am Israel, sino que al mundo libre, porque que no entiende que Israel en este momento está luchando contra el mal, está luchando contra grupos que no creen en su propia existencia, está luchando contra, diría yo, la inmoralidad, por más de que ellos piensen que matan en nombre de Dios. Uno se pregunta qué Dios llama a seres humanos, si se los puede llamar seres humanos, a matar y asesinar de esta manera. En eso estamos, como la primera línea de la lucha del mundo libre contra el terror, Emilio. Muchas gracias, Ronnie, por esta primera parte. Quisiera llevar unos temas de la mano contigo y también está un canal de preguntas y respuestas del cual voy a tratar de tomar la mayor cantidad de preguntas, pero me voy rápidamente con esto. ¿Nos puedes explicar, para los que no tenemos el conocimiento, cuando se dice que hay una falla de inteligencia, cuáles son las unidades de inteligencia que intervienen? Es decir, hay gente que piensa que el Mossad se equivocó, hay quien dice el Shin Bet, hay quien dice... Explícanos cuáles entendemos que debían haber sido los responsables de entender lo que tenía que haber pasado. Bien, Emilio, primero me es muy importante el hecho de que yo estoy de uniforme en este momento, no me permite expresarme como un analista político, digamos, ¿verdad? Yo también soy propietario del diario Aurora y también soy un analista, entonces no puedo decir todo lo que tengo de información. Básicamente, la inteligencia israelí tiene por un lado una parte que está en el headquarter, es decir, en lo que es el Maté, que está a nivel de en Tel Aviv, digamos, y después tenés inteligencia en cada uno de las unidades, ¿verdad? O en cada una de las jerarquías del ejército. Vos tenés Comando Sur, tenés División Gaza, tenés la zona de lo que es en español se dice, debajo de la división está en los batallones, debajo de los batallones tenés pelotones, y en cada uno de estos elementos tenés elementos de inteligencia. La falla es una falla sistémica, donde nos toman por sorpresa, en una sorpresa enorme, como les digo, inclusive toman parte de la división de la Franja de Gaza, y eso es lo que podemos saber por ahora. Pero quiero que vuelvan a nuestros zapatos como ejército y decirles que en este momento estamos en un esfuerzo titánico por comenzar o por aislar a los terroristas, acorralarlos, seguir alcanzando posiciones hasta poder efectivamente seguir paso a paso por nuestra operación, y que es metódica, que es ordenada, y la estamos haciendo de forma, como les digo, de forma como una metodología y un método, y no estamos centrados, y realmente no tengo en este momento, digamos yo, una comisión de investigación independiente e imparcial con lecciones aprendidas que les pueda compartir, sino que tengo en este momento a más de 100 periodistas de guerra y 40 entrevistas que tengo que dar el día de hoy, y en eso estamos concentrados, más que en un análisis político de la situación, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora para seguir hacia adelante, más que dar información hacia atrás. No sé si me explico, Ronnie, Emilio, en este punto. sí, ¿cómo es que se lleva a cabo la actualización en el conteo de víctimas, heridos y búsqueda y rescate de los secuestrados? Mira, el conteo de víctimas lo hace el Ministerio de Salud y nosotros recibimos los datos, eso por un lado, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los rehenes. Si yo, o sea, hay métodos, se están haciendo cosas, pero obviamente no se pueden hablar en un YouTube abierto. Es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es, obviamente, desmantelar, eliminar, erradicar el poderío terrorista, el poderío militar del Hamas en la Franja de Gaza, y dentro de eso devolver a nuestros rehenes, devolverlos a sus familias. Los otros días, no sé si escucharon, que hicimos incursiones específicas dentro de la Franja de Gaza para tomar cuerpos de rehenes israelíes y de otras nacionalidades también. Básicamente tomamos varios cuerpos, por lo menos 10 cuerpos, pero lamentablemente eran cadáveres sin vida y ya no estaban con vida. Así también nosotros sabemos que la comunidad internacional le está obligando, como lo hizo el secretario general de la ONU hace unas horas nomás, obligando al Hamas a devolver a los rehenes,
obviamente que tomar rehenes en una guerra, y más de la forma que lo hizo el Hamas, en una guerra que no fue provocada por Israel, es un crimen de lesa humanidad, y el Hamas en este momento tiene que devolver de forma inmediata, a pedido de la comunidad internacional, esos rehenes. Israel no se fija, digamos, en el tema de la comunidad internacional. Se están haciendo planes operativos concretos que lamentablemente no puedo contar más que eso en este momento. ¿Cuántos combatientes se estima que tiene Hamas, tanto en Gaza como en Cisjordania? Prácticamente unos 20.000 en la franja de Gaza, y en Cisjordania otros varios de miles, quizás un 40-50% de lo que tiene en la franja de Gaza. Eh, ¿Cuál es la dirección que se espera que tome esta cantidad de reservistas? ¿Proteger toda la franja norte, sur? ¿A dónde se están moviendo todos los reservistas que están llamados? Estamos a lo largo y ancho de toda la franja de Gaza, son prácticamente 60 kilómetros de norte a sur, unos 60 kilómetros de norte a sur, y como les digo, estamos esperando órdenes de los tomadores de decisiones, que esta es la diferencia más clara que tenemos acá en este conflicto, que no se la tengo que explicar a ustedes, pero seguramente este Zoom llega a otros lugares. Les decía que estamos estamos recibiendo órdenes de un país democrático, es decir, de un gobierno democrático electo por el pueblo, en un Estado de Derecho, frente a un grupo terrorista que lo que hizo fue generar un ejército terrorista durante 16 años, y también de alguna manera tener en prisión a su propia población, a sus propios civiles durante todo este tiempo en la franja de Gaza. Es una diferencia categórica a nivel cultural, a nivel teológico, a nivel de filosofía política, y obviamente también a nivel de accionar. Muchas veces la prensa se está centrando, y por eso hay mucha desinformación, en qué es lo que está pasando, en el what, qué está pasando, cuando lo que tenemos que entender acá muchas veces por detrás para poder comprender cabalmente la situación es el why, es por qué está pasando lo que está pasando, y no cabe la menor duda que se trata de dos sistemas completamente distintos que nos estamos enfrentando en este momento, Emilio. Ronnie, ¿hay algún actor intermedio que hable con ellos y hable con Israel de tal manera que si ellos tienen, por ejemplo, secuestrados y los quieran entregar o no los quieran entregar, los quieren negociar, ¿hay alguien intermedio que esté conversando? ¿Egipto o...? Dicen que sí, Emilio, pero como te digo, o sea, la diplomacia para los diplomáticos, nosotros como ejército israelí estamos luchando, estamos combatiendo, y no tengo una información específica que pueda compartir en ese sentido. Quiero por favor que me entiendan también por qué no, hay muchas cosas que no podemos decir, y es por el hecho que yo en este momento estoy en el ejército, ¿sí? Yo en este momento no estoy como un analista político, ¿qué? Yo soy la voz, el portavoz del ejército en este momento para el mundo hispanoparlante, entonces no tengo posibilidad. Estuviésemos capaz conversando y tomando un café es una cosa. El otro día visitaba Monte Sinai, allí creo que hace 3-4 semanas estuve allí, pero en este momento como portavoz del ejército no puedo referirme a cosas que no podemos hablar de forma abierta, les pido disculpas. ¿Cómo nos sugieres a nosotros estar informados? ¿Qué fuentes oficiales sugieres utilizar para evitar el tema de fake news que está plagado de información? Miren, nosotros tenemos canales oficiales, está el Twitter de Israel en español, que es el Twitter del Ministerio de Exteriores. Es algo que yo personalmente soy responsable también, pero como civil. Ahora tengo un equipo trabajando en eso, pero no es que sea mi persona, sino que es una licitación que ganamos, y es el Twitter oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en español. Así también tenemos el Twitter de FDI Online, el Twitter de las Fuerzas de Defensa de Israel, que cuenta un poco más el lado de la historia de los soldados. Tenemos también, ni que hablar, los diarios, los excelentes diarios que ustedes tienen allí en la comunidad judía de México, desde la comunidad judía para todo el mundo, como lo son Diario Judío, Enlace Judío, nosotros también desde Aurora, y todos trabajando en conjunto, Agencia Judía de Noticias. Todos ellos están accediendo a buena información, todo lo que son los diarios que desde las comunidades informan al mundo. No me quiero olvidar de nadie, Radio High, no me quise olvidar de nadie, simplemente estoy comentando. Por otro lado, tenemos el Twitter más para vivirlo en forma personal, mi Twitter personal, @Capitán Kaplan, Capitán con C, Kaplan con K. Si bien yo soy mayor, soy Rab Seren, pero en su momento cuando abrí el Twitter era Capitán.
y así quedó de la época que estaba en servicio activo, @Capitán Kaplan con C y con K. Y otra vez, lo que está diciendo también, yo creo que sería importante como comunidad, lo hablaba esto también con Mauricio Lulca, con René Dayan principalmente, perdón, capaz como comunidad es interesante también que vengan periodistas mexicanos aquí, que toquen terreno, que estén aquí en este lugar los principales periodistas mexicanos, porque algunos periodistas internacionales lo están haciendo, y en este caso los vamos a recibir y les vamos a dar acceso a lugares que difícilmente tengan lugares otros periodistas, Emilio. ¿Qué tiempo crees que vaya a durar este proceso de defensa de la población civil y cuánto tiempo crees que tarde toda esta ofensiva que se va a realizar? Ni que hablar personas como Enrique Zimmerman, que estuvo estos días también, ¿verdad? Me olvidé de comentar, y hay más elementos. Si quieren, después les hago una lista y se los paso y los pasan en la lista de mails de la comunidad. Miren, es una pregunta interesante, es una pregunta muy desde latitudes latinoamericanas, ¿no? O sea, ¿cuánto nos va a demorar esto? Nosotros no estamos apurados. Es decir, como quien dice, el daño a la economía israelí ya fue hecho. Yo tengo también una agencia de viajes aquí en Israel, una operadora de viajes, se nos cancelaron decenas de viajes y así estamos. Y como quien dice, o sea, el daño económico ya está hecho. Acá el tema es ganar al Hamas y eliminar las capacidades terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. Ellos dicen muchas veces, sí, Israel piensa que está acá y tiene 75 años y nosotros tenemos y con el tiempo estuvimos durante muchos años en la tierra de Israel, desde el año 638, cuando Omar ibn el-Khattab, el Rashidun, lo que se llama el Rashidun seguidor de Mahoma, llegó aquí, estuvimos durante miles de años, y acá está Ali Yehuda, acá están los judíos. Cuando me refiero a ellos, me refiero a los terroristas, ¿sí? No me refiero a todo el mundo del Islam, que no tiene nada que ver con estos terroristas. Dice, vamos a estar ellos están solamente 75 años y nosotros con el tiempo tenemos paciencia y les vamos a terminar ganando. Nosotros acá también tenemos paciencia y tenemos que estar acá 1 año, 2 años y 3 años en una nueva situación de seguridad frente a la Franja de Gaza. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos queremos asegurar que el Hamas y el resto de los grupos terroristas en la Franja de Gaza nunca más en la historia se les puede ocurrir ni siquiera hacer algo así. Que no disparen ni 6.000 cohetes en 9 días, ni 4.000, ni 2.000, ni 200, ni 80, ni 8, ni un cohete solo. ¿Me explico? Ese es nuestro objetivo acá en este momento. No estamos apurados, estamos siguiendo paso por paso esta operación, que si demora 70 días, si demora 10 días, si demora 80 días, van a ser decisiones tomadas por un gobierno democrático y nosotros como ejército vamos a acatar y vamos a ir para adelante. Ronnie, tú que estás en contacto con tantos medios de comunicación latinoamericanos y la pregunta obvia de la protección a los civiles palestinos, ¿estás sintiendo que hay un entendimiento de que este fue un ataque terrorista llevado a cabo de forma terrible, o estás notando que hay justificación en los medios que te están cuestionando? Miren, esto es una guerra. Las comunicaciones también estamos dando batalla. Obviamente, o sea, tenemos acá como dos elementos entre las comunicaciones. Está el elemento que mira la moralidad, y la moralidad de la acción israelí es atacar a terroristas y defender a nuestros civiles. Atacar a sus terroristas y defender a nuestros civiles. Mientras que el Hamas, en su moralidad, que muchos periodistas lo entienden esto, y ahora sé que lo dije, pero ahora voy a la pregunta exacta. El Hamas en realidad lo que está intentando hacer es atacar a civiles indiscriminadamente y defenderse detrás de civiles. Quien no comprende que generar una equidistancia en la moralidad, en la actitud moral de Israel y Hamas es algo inmoral, repito, quien no comprende que generar una equidistancia en la actitud moral de Israel y la de Hamas es algo inmoral, básicamente es una persona inmoral. ¿Me explico? O sea, al principio no cabe la menor duda que la mayoría, todos los periodistas quedaron quedaron anonadados, o de alguna manera
le dieron seguimiento a todo lo que sucedió en Israel y entendieron que esta fue la peor masacre a civiles indefensos israelíes en los últimos 75 años o en los primeros 75 años del Estado de Israel moderno, una matanza realmente tremenda. Eso se entendió. Pero el periodismo muchas veces se sienta en el qué, no en el por qué, en lo que está pasando constantemente. Entonces, vos subís 2 minutos en la televisión, subís 5 minutos en el noticiero de Televisa, de TV Azteca, de Univisión, de Infobae, el que sea, y lo que te da el tiempo es decir qué está pasando en el campo de batalla y qué está pasando con los civiles en la franja de Gaza. Entonces es muy importante todo el tiempo volver al porqué y todo el tiempo explicar cómo comienza todo esto, al cómo comienza y al porqué, no solamente al qué está pasando en este momento. Y sí, no cabe la menor duda que el periodismo humano va a buscar constantemente las historias también de sufrimiento del lado gazatí, que no cabe la menor duda que hay un sufrimiento del otro lado, que no cabe la menor duda que también nosotros como militares no queremos que civiles sufran del otro lado, pero tenemos que entender el porqué y el contexto en el cual Hamás utiliza civiles como escudos humanos y durante 16 años lo que hizo fue esparcir las infraestructuras terroristas dentro de la franja en cada uno de los sitios civiles. Y a eso tenemos que volver constantemente. Yo no estoy centrado en que tal o cual periodista, tal o cual, o que esta gente es antisemita, y fíjate cómo en mi Twitter me contestan antisemita. Estoy absolutamente acostumbrado a eso. Mi intención es constantemente ir informando con contexto, y repito, eso es lo que creo que tenemos que hacer. Obviamente que a nosotros como judíos esto nos toca, y nos toca la fibra íntima constantemente, y decimos, todos ellos nos hacen tal, todos ellos nos hacen cual, y en algunos casos quedamos neutralizados y envenenados diciendo, esta hace tal, esta hace cual. No, tenemos que pensar proactivamente, no cuánto medimos, porque nuestra altura, o sea, como seres humanos, ¿no? A veces nos sentamos en la mesa de Shabbat y nos centramos en el mundo de, mirá cuánto medimos, mirá qué lástima, tengo esta altura. Yo mi altura no puedo influir sobre ella, puedo influir sobre mi peso, cuánto peso, ¿verdad? ¿Puedo pesar más o puedo pesar menos? Proactivamente, creo que la pregunta es, ¿qué podemos hacer mañana para que el mundo entienda el contexto? Para que la persona con la que trabajo, para que el medio de comunicación, para que tal y cual persona entienda el contexto, y no tanto por qué nos hacen así y por qué nos hablan así de nosotros, porque esto va a ser algo largo, las imágenes van a estar durísimas desde la franja de Gaza, y tenemos que estar centrados en traer la información y poder explicarlas afuera. Esa es mi humilde opinión, Emilio. Muy bien, Ronnie. Como última intervención, danos esperanza y dinos qué es lo que sientes bueno que está pasando para todos nosotros. Ustedes saben cómo se llama el himno de Israel, ¿verdad? La esperanza. El judío y el judaísmo fue la voz de la esperanza en el concierto de las naciones a lo largo de más de 3000 años. Somos un pueblo que en nuestra cultura, yo diría casi que en nuestro ADN, tenemos que lo que no nos mata nos fortalece. Hemos sabido a lo largo de miles de años levantarnos de la tragedia, y sí, estamos en una especie, esto es un oxímoron. Oxímoron es una figura literaria como por ejemplo la de Gabriel García Márquez, ¿no? Que decía, es un realismo maravilloso. Es casi como una contradicción lo que está pasando en la sociedad israelí. Por un lado, estamos en una tragedia nacional. Yo tengo amigos asesinados, amigas heridas. En este momento, hoy tenemos una operación. Después les paso un nombre para hacer tefilá, si puede ser. Tenemos también a gente amiga, a padres de amigos que fueron secuestrados. Estamos en un luto nacional, estamos en una tragedia nacional, eso sí. Pero en la otra cara de esta misma moneda, como decía antes, somos un pueblo que sabemos transformar amenazas en oportunidades, que nos erigimos desde la tragedia, que nos erigimos desde los lugares más bajos que nos han pasado durante miles de años. Y esto no va a ser una vez más. Y esta, quiero decir, esta va a ser una vez más. Una vez más que vamos a hacer eso y vamos a dar vuelta a esto. Y no se olviden, señores, que sudamos esta camiseta, que tenemos el monopolio del uso de la fuerza y que somos los más fuertes aquí en el Medio Oriente, y eso lo van a saber nuestros enemigos. Esto no va a pasar nunca más en la historia. Lamentamos mucho que haya pasado. Nos sentimos todos parte de un mismo equipo y somos todos titulares en este equipo. Uno juega de 5, otro juega de 10, uno delantero, uno de defensa. Estoy diciendo solamente como una mera metáfora, ¿verdad?
y cada uno tiene que hacer lo mejor que sabe hacer en este equipo. Uno puede dar una manera, el otro puede dar otra manera, uno está acá, ustedes están allá. Kol Israel Elohim Zeh. Todos nosotros somos garantes el uno por el otro y vamos a seguir adelante. Y estén tranquilos, estén con emuná, con fe, con esperanza. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que se siente de la comunidad Monte Sinai acá en Israel. No dejen de hacerlo como lo vienen haciendo desde el día de la creación, creo, del Estado de Israel mismo. Es algo que se sabe, es algo que es un vox populi, es algo popular acá, y lo sabemos de tantas y todas y cada una de las personas de la comunidad, en la que más de una vez tuve el gusto de hacer Shabbat. Lo que dan, sigan dando, sigamos haciendo. No nos quedemos en estar preocupados, en estar mal. Si estamos, sigamos haciendo, veamos qué podemos hacer. Estemos más unidos que nunca. Si ahora algo que nos desunió el día de ayer, este es el momento de estar unidos. Cuando estamos desunidos, nos pasa lo que nos pasó. Ahora estemos unidos y Bezrat Hashem Na'aseh Benatzliach. Un abrazo grande, Emilio. Amén. Muchas gracias, Ronnie. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos que nos puedas dar mejores noticias las siguientes semanas y estamos en contacto para transmitir al público. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Buenos días para ustedes.